Hola, buenas tardes, saludos a todos. Hoy es 22 de abril, miércoles 22 de abril del año 2020. Estoy aquí en Monclova, Coahuila. Les recordaba yo que el propósito de estos videos es compartir la experiencias que me ha tocado vivir y de temas que yo observo que se hablan poco en el internet. También les comentaba que a mí me pasa que me pongo a pensar que en muchas ocasiones a mí me faltó preguntar a las personas cercanas a mí, a mi papá, a mis abuelos, respecto a información que ellos pudieran haber tenido, vamos a decir, digamos mi papá que nació en 1930, pues pudo haber tenido algún tipo de información que me pudo haber sido útil de la Segunda Guerra Mundial, o de las guerras que siguieron a esta, como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, el nacimiento de Israel. En realidad, no sé si el error fue de mi parte o fue suyo, al yo nunca preguntarle algún tipo de información que a mí en algún momento pudiera serme útil en mi trabajo, en la toma de mis decisiones, así. O, por ejemplo, el caso de mi abuelo materno, nació en 1917. Incluso se menciona que su papá estuvo muy vinculado a Venustiano Carranza, ya que ellos eran originarios de Saltillo, Coahuila. Aparentemente su papá fue una persona muy cercana a Venustiano Carranza, inclusive cuando lo asesinan, el papá de él y su familia tienen que huir a Estados Unidos porque estaban amenazados de muerte. Incluso, por ejemplo, tuvieron que cambiarse los apellidos. Intercambiaron el apellido materno, lo pasaron a paterno. Entonces hicieron ese switch porque estaban siendo perseguidos por cuestiones políticas. O sea, nunca le pregunté yo a mi abuelo respecto si sabía algún tipo de información, digamos, de la misma revolución o de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam, de conflictos que existían en aquel tiempo, ¿verdad? Lo mismo mi abuelo paterno, nació en 1900 y tampoco me pasó por la mente cuestionarlo. Pues en 1900 es periodo porfirista todavía, a lo mejor pudo haber sabido algo cuando se fue Porfirio Díaz, ya tendría él 10, 11 años, pudo haber tenido algún tipo de información, aunque nos encontrábamos lejos de la capital. Entonces pudo haber tenido algún tipo de información de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam, del surgimiento de Israel, no sé, algún tipo de información de evaluaciones que le hayan tocado vivir, crisis económicas, las condiciones del país durante la Segunda Guerra. O sea, en realidad yo nunca les hice ningún tipo de cuestionamiento y muchas de esas cosas yo las tuve que aprender por otros medios, ¿verdad? Entonces yo veo que muchos de los hechos que me han tocado a mí vivir en mi vida, como les comentaba yo, referente a la revolución sexual, a la cuestión de cómo se vivía esta cuestión de la planificación familiar, yo no lo veo ni en los medios de comunicación, ni en películas, ni... Entonces yo pienso que esta información puede serle útil a alguien. Entonces pienso compartir mi experiencia. Creo que a las personas cercanas, a los que mando yo estos videos, aunque también los subo a la red, por si hay otras personas que quieran compartir sus ideas conmigo. Entonces ese básicamente es el propósito de estos videos. Yo no me considero un experto, ni sabio, ni soy simplemente un profesionista. Este, Creo que tengo algo de preparación, pero por supuesto no tengo el conocimiento total ni así. Yo hablo de mi experiencia personal, a como yo lo veo y a mis opiniones libres, ¿verdad? Trato de ser lo más objetivo en cualquier de estos temas que yo toco y los hago con la mejor disposición de que mi información le sea útil a quien lo escuche. Yo les comentaba que por cuestiones de esta pandemia nos hemos tenido que recluir y estaba viendo yo una serie de televisión, así nomás por ver,
que yo veía en mi infancia en la ciudad de Reynosa. Yo les comentaba que cuando yo era niño en Reynosa no había televisión en español libre. Nos veíamos obligados a ver la televisión en inglés y tratar de entender por los movimientos, por las acciones, así, de qué se trataba el tema de la película, de la serie, del programa. Y uno de los programas que veíamos con más gusto era una serie que se llamaba Combate, donde trataba de un comando de estadounidenses que estaban participando en la Segunda Guerra Mundial, cuando después del desembarco en Normandía, más o menos ocurrían los hechos en 1944. Les comento que yo para ese tiempo, estamos hablando que es 1968, es decir, habían transcurrido de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente 25 años. Entonces, en cierta forma, es reciente. Por ejemplo, mi abuelo pues, tuvo que haberla vivido y nunca se me ocurrió cuestionarlo al respecto. Entonces, es así. En ese mismo 1968 estaba en su apogeo la guerra en Vietnam. Entonces, así. Pero en este video específico, mi idea es tratar la primera crisis económica que a mí me tocó vivir. Los primeros videos de este tipo han estado más que nada enfocados en el gobierno del licenciado Luis Echeverría Álvarez. Al finalizar su gobierno hubo una crisis económica. También les comenté, durante su gobierno se vivió un crecimiento económico, una actividad muy fuerte. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos habían quedado prácticamente destrozados. Estamos hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia. España recientemente había tenido su guerra civil, también estaba en muy mala situación económica. Los países, Rusia también estaba muy golpeada por la guerra, Polonia, los Países Bajos, prácticamente toda Europa estaba destrozado. Algunas regiones de África, no se diga de Japón y algunos países en Asia. Entonces, México no había sufrido prácticamente ningún destrozo en la guerra y entonces aprovechó esa situación para tener un crecimiento constante a partir de ese tiempo. Pero ya habían transcurrido 25 años. Esos países estaban recuperándose. Incluso pues estamos conscientes que los mismos alemanes, a una vez terminada la guerra, empezaron a reconstruir su país inmediatamente. Lo empezaron a reconstruir con los escombros. Es decir, las vías del ferrocarril las enderezaron, las casas las reconstruyeron con los ladrillos que habían quedado buenos. Entonces inmediatamente empezaron a tratar de reconstruir sus países. Ya para 25 años después, pues no digo que tenían todavía pues muchas carencias, pero estaban en franca recuperación. Entonces pienso yo que es la razón por la que el licenciado Echeverría decide tener un crecimiento lo más rápido posible de México. Y es por eso que se dedica en su gobierno a acelerar el crecimiento del país y podríamos decir que en sus 6 años de gobierno se duplica prácticamente el capital del país. Se construyen hospitales, escuelas, aeropuertos, vías de comunicación, prácticamente de todo el país, y no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino también de la iniciativa privada, porque también los jaló. El método de dónde salieron los recursos para este crecimiento, pues una parte de deuda, porque muchos de estos cuestiones que requería para el crecimiento del país eran insumos que eran necesarios traerlos del extranjero. Vamos a suponer para cuestiones de comunicaciones vía para la televisión, para el teléfono, ¿verdad? Y otros insumos en deuda interna y también con la emisión de moneda. En el siguiente video vamos a tratar más de fondo cómo fue que viví yo esa crisis económica, porque el video no sea tan largo, pero vamos a seguir tomando el tema de cómo se vivió en el gobierno del licenciado Echeverría la crisis económica que se vivió
al final de su gobierno, prácticamente unos meses antes de concluirlo. Cómo se devaluó la moneda y qué consecuencias tuvo en la economía de la región o de la ciudad donde a mí me tocó vivirlo. Estamos en contacto para el siguiente video. Gracias.